Bien, continuamos en directo 15 minutitos sobre las 12 del mediodía en la comunidad canaria, como anunciábamos hace unos instantes y como es habitual, felizmente, feliz rutina y monotonía en Onda Guanche Radio y más que palabras. Tenemos a nuestra psicóloga particular, Elena Rodríguez. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha tratado esa semana, esos largos 7 días con respectivas noches que nos han alejado radiofónicamente de nuestros oyentes? Pues bastante bien, la verdad. Mucho trabajo y bien, contenta. ¿No nos has extrañado ni tan siquiera un poco? Mucho, sí, por supuesto. Yo espero ansiosa los martes. Igual que nuestra fiel audiencia, por supuesto, porque Elena nos ayuda cada martes a tener una vida más sencilla o menos complicada. ¿Cómo lo podríamos plantear? Bueno, yo espero ayudar a entender y a partir de ahí ya cada uno el conocimiento lo puede usar para vivir mejor o para pensar que está en su contra. Yo espero que sea para lo primero. Para entender, porque hay que primero saber escuchar para luego interpretar, porque en muchas ocasiones caemos en el error, me incluyo por supuesto en primera persona, de buscar soluciones inmediatas, ¿no? Casi como el milagro del pan y los peces. Y no hay soluciones inmediatas. No, y además, otra cosa que yo he aprendido es que hay que ayudar cuando se pide que ayude. O sea, muchas veces vemos el problema del otro, lo entendemos, creemos que tenemos la solución y automáticamente le decimos lo que tiene que hacer. Y eso es una invasión, realmente, la invasión que hacemos desde muchas veces el cariño de otros y eso podemos observarnos. Cuando alguien nos cuenta algo siempre tendemos a automáticamente darle una respuesta. Es como si nos costase aceptar que hay sensaciones o emociones que a veces hay que vivir y que no son las más agradables y automáticamente siempre queremos salir de ahí. Es como el dolor. Nos duele la cabeza, inmediatamente tomamos algo para ella. Y que además ante las mismas sensaciones nunca hay dos respuestas iguales, ¿no? Porque tú puedes tener la misma sensación que yo, pero tú vas a tener una respuesta y yo otra, ¿no? Sí. Eso va en el ADN. Va en el ADN y va en algo que vamos a ir hablando ahora. Yo contaba con mi queridísima Cristina Cardona. Te iba a preguntar por ella. Claro, porque tenemos pendiente entrar un poco más en detalle en los talleres que ella va a impartir en mayo. ¿Dónde está Cristina? Y Cristina está trabajando y no ha podido venir. Entonces yo espero que la semana que viene vuelva a acompañarnos. Y también tenemos pendiente volver a traer para tratar de una forma, en este caso más vinculada con neuro y con fisiología, a la gente de la asociación de Nosotros Podemos Despertar de Parálisis Cerebral y poder compartir con ellos un rato en cuanto a lo que son las terapias de fisio y la repercusión que tienen en el tipo de pacientes que ellos atienden. Entonces eso lo tenemos ahí en stand-by y espero que sean las próximas semanas, pero yo hoy aprovecho y me vuelvo a colocar en mi papel académico y un poco para compartir la formación. Y en este caso me gustaría tratar, me gustaría compartir con los oyentes el conocimiento de un libro que está escrito por una señora, ahora diré quién es, que me ha parecido un libro bastante accesible y bastante interesante para comprender cómo funciona el cerebro y con lo que tú decías, ante un mismo estímulo, una situación, hay distintas respuestas, efectivamente hay, porque cada uno tenemos codificado un modo de respuesta grabado en nuestro cerebro desde la infancia y también abrimos la puerta, aparte de los mecanismos de procesamiento de la conciencia, abrimos la puerta a algo que en su día anunciamos por encima, que era el tema de apego-impronta. Y entonces, aprovechando que ayer Marta me pasó un texto bastante interesante también con el tema de la impronta, son elementos que son los que realmente nos ayudan a entender por qué cada uno respondemos de una forma distinta. Entonces, efectivamente, el ADN, el contexto, pero luego lo que cada uno tiene archivado, los elementos o los ingredientes que cada uno tiene en su cerebro para funcionar. Entonces vamos a ver cómo funciona el cerebro y cuáles son esos mecanismos primitivos y luego cuáles son los más evolucionados. Lo haremos, yo me voy a apoyar en el libro este porque además es que me encanta, o sea, una síntesis genial.
Y siempre, como siempre, desde que mi santa madre me lo dijo, lo primero que haremos será la lectura de un cuento. Es que te iba a preguntar si había cuentos hoy. Hay cuentos de la sabiduría milenaria, un cuento no muy largo, cortito, y son esos cuentos que, bueno, realmente lo que me gusta es dejar abierta la reflexión para que cada uno podemos dejar unas preguntas en el aire, no para contestarlas nosotros, sino para cada uno que pueda reflexionar y conocerse un poco a través de esas preguntas. ¿Cómo se llama el cuento? El silencio interior. Uy, qué bien suena eso. Sí. El silencio interior. Y antes de empezar, como siempre en la radio, se puede saludar en eso, ¿no? Claro, Elena. Vale. ¿Cómo te voy a decir que no a ti? En este caso es un saludo indirecto de mi madre hacia ti, porque ella me oye, sí, ella está en Sevilla y como este programa se puede oír a través de YouTube cuando lo cuelgas, Oye, online también. Y online en las emisiones, lo que pasa es que a veces ella está afuera. Ah, vale. Allí es más cerca también la hora de la comida y bueno, no siempre lo puede oír online, pero sí lo oye. Entonces me ha dicho un montón de veces que el chico que hace el programa conmigo que le gusta mucho, que qué bien lo hace. Entonces bueno, quiero dejar constado, sí. Y mi madre es muy honesta. Oye, va a sacar los colores. Sí, hay que decirlo. Que yo te voy a seguir invitando a que me diga que lo haga mal, A mí lo que me interesa es que lo hagas bien tú. Sí, no, pues se ve que no soy la única. Si tú consideras que lo hago bien, pues yo me alegro. Pero a ella le gusta mucho el tándem y con esto también, pequeño guiño, para que cuando apreciemos algo bueno en los demás, hay que decirlo. Hay que decirlo. A veces nota un poco de rubor, ¿no? Nada. Un poco de paro, se dice, o vergüenza torera. Vergüenza torera, pero al final recibimos lo mismo de los demás. Es verdad. Y hay muchas veces que pensamos, oye, qué bien me ha tratado esta persona, o qué bien ha hecho esto, que no tienen que ser cosas eminentes, no tienen que ser cosas impresionantes, detalles. Oye, pues, hay que reconocerlo. Mejor le voy a caer a tu madre, incluso a ti o a toda la comunidad sevillana y andaluza, porque fíjate que nos acompaña aquí. Tú que eres observador no te has dado cuenta. ¿Sabes que pensaba que era? Vale. Ahora sí. ¿Sabes lo que es, no? Sí, es una virgen románica, debe ser la Virgen del Rocío. Del Rocío. Claro, y yo al verla de lejos, porque está, les cuento a los oyentes que está en un metacrilato grabada, entonces yo lo veo a través del cristal. Claro. Y como es el tipo de virgen que se parece a la Virgen del Pino, a la Virgen de los Reyes, a la Virgen del Pilar. Sí. Claro, estando aquí en Canarias pensaba, porque no aprecio el detalle, que era la Virgen del Pino. Es pequeño el detalle, sí. Es pequeño. Hombre, tampoco me tengo que colgar yo todas las medallas. A mí me acompaña, pero la trajo Luciano Navarro, que ya tú lo conociste, ¿no? El otro día, que es el amo de la llave, es como San Pedro aquí con nosotros. Sí. El dueño del castillo. Que además él viajaba, ¿no? Viajaba estos mucho días. Andalucía, es un enamorado de Andalucía y de la copla. Tiene un programa de copla todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Okay. Te lo recomiendo a ti. Sí, me lo dijo y me encantó, porque es un hombre que adora mi tierra. Y yo siempre espero que esa gente que tiene ese sentimiento tan bonito reciba lo mismo que recibo yo aquí, que es todo bueno. Claro, o sea que... es un enamorado de Andalucía, en general, Sevilla de forma particular. Bueno, pues... Y antes de empezar, sí, voy a recordar, que nos lo hice el otro día, el teléfono que tenemos aquí, que es el 928 70 75 21, porque siempre agradecemos las llamadas, si van con el tema estupendo, y si son consultas de personas que quieren preguntar algo, compartir o tienen alguna inquietud, sobre la marcha la contestaré, y si veo que lo puedo completar de otra manera, pues otro día hablaremos de ese tema. Claro, que se animen, que nos llamen, que participen también, que así enriquece la radio y nosotros aquí también lo agradecemos, Elena. Sí, claro que sí. Bueno, pues empezamos con el cuento. Venga, vamos con el cuento. El cuento se llama El silencio interior. Sonum y Agrol eran dos amigos que compartían una afición común. Ambos sentían pasión por el estudio de la mente, su poder, así como todos los aspectos derivados de la misma. Conforme avanzaban en sus investigaciones, eran ya tan capaces de dar la vuelta a todos los conceptos y creencias que sus discusiones y dialécticas presenciaban frecuentemente la puesta del sol y el renacer del alba sin darse por finalizadas. Entre los dos amigos, cada vez discurría mayor cantidad de información a través de sus diálogos y discursos acerca de la verdad, por lo que un día, de suaves brisas, y encontrándose frente a un árbol, Solún dijo: Agrol, ¿sabes qué te digo?
que aunque parezca una verdad elemental, he llegado a la conclusión que el viento mueve las ramas de los árboles. A lo que Agrol contestó sin inmutarse: pero Solum, no creas, no seas ignorante. Si realmente investigas y observas, te darás cuenta que lo que en realidad sucede es que son las ramas de los árboles las que mueven al viento. Por favor, dijo Solum, no digas tonterías. Es obvio que el viento mueve a las ramas. Observa. Qué simple eres, contestó Agrol. Te quedas siempre con las apariencias. Mira la realidad más profundamente y comprenderás que son precisamente las ramas de los árboles las que mueven al viento. De pronto, un sabio anciano que por allí pasaba, interrumpiéndolos, dijo: ni el viento mueve las ramas, ni las ramas mueven al viento. Son tan solo vuestras mentes las únicas que se mueven. Oye, eso tiene una lectura profunda, ¿eh? Sí. Eso tiene una lectura profunda, Elena. Todo es la percepción que tenemos. Sí. De hecho, vamos a lanzar las reflexiones para los que hayan estado oyendo el cuento y tengan interés en un poco aprovechar esos ratitos de conocimiento individual. Y después de este cuento hay preguntas como, por ejemplo, ¿has sentido en alguna ocasión un estado de conciencia en el que no haya pensamientos? ¿Qué piensas que hay más allá del pensamiento? ¿Has observado desde qué estado brota la llamada intuición? ¿Te sientes capaz de observar tus pensamientos y tus emociones y tus posturas corporales? ¿Piensas que la mera conciencia o el darnos cuenta de nuestras reacciones interiores ya de por sí modifica estas? ¿Qué medidas estás dispuesto a tomar para incrementar este poderoso darse cuenta? ¿Piensas que merece la pena guardar silencio en muchas de las ocasiones en las que habitualmente hablas? Bueno, pues ahí lo dejamos. Hay uno que me interesa bastante y es la postura corporal. ¿Qué nos puedes decir la postura corporal? Porque la reflexión aquí lo que nos está haciendo es una llamada sobre el estado de conciencia. Siempre estamos prestando atención a cosas que aparentemente están en movimiento y fuera de nosotros. Entonces, con este cuento lo que se hace es parar, se invita a parar y a ser consciente. Entonces, parte de esa parada en el aquí y ahora, es lograr ser observador de lo que tenemos dentro. En vez de que nos supere y que se apodere de nosotros, paramos y decimos: somos capaces de observar, como en una película, tus pensamientos y las emociones. O sea, en vez de vivirlas, hacemos el papel de observador, salimos, las vemos. Y parte del aquí y ahora es darse cuenta, por ejemplo, qué postura corporal tenemos. Porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No. Entonces, de repente parar, ¿cómo estoy sentado? O de pie, o dónde estoy apoyado, ¿vale? Son paradas para conectar con uno, desde la postura del observador. Esta postura hace que no nos supere y se utiliza mucho en tratamientos para combatir la ansiedad o combatir las ideas que se repiten cuando nos proyectamos en el futuro o aquellas cosas del pasado. Si de repente te ciñas al presente, esas amenazas en el futuro porque estás proyectando lo que pasó y no te gusta, sí, en el pasado porque recuerdas algo con una connotación negativa, son las que muchas veces llenan el momento, el aquí y ahora. De hecho, cuando uno tiene miedo a tener ansiedad porque ha experimentado ansiedad y ha sido un estado de disconfort, empieza a pensar que la va a volver a experimentar. Una persona se sube en un avión y vive un episodio de pánico y ya empieza de nuevo a proyectar, asocia el avión con el episodio y empieza a vivir el presente con miedo a lo que va a pasar en el futuro, con lo cual no está viviendo realmente un presente distinto. ¿Vale? Pues se queda grabado a fuego eso, Se queda grabado y además nos hace proyectar un futuro que no es el que realmente nos gustaría que ocurriese. Le damos fuerza a lo que nos da miedo. Qué complejos somos, ¿Sabes lo que me dijo a mí una vez un amigo? Que no era muy entendido en la materia, pero bueno, había sobrevivido a un par de lances complicados de la vida. Sí. Me dijo: Floro, simplifica y vencerás. Total, muy sabio tu amigo,
no le hace falta saber mucho más. Con eso, si lo consiguió, ya nos da 20 vueltas a los demás. Bueno, me decía que en situaciones tan complejas que lo superaban por completo, decía, oye, hay dos caminos, o te vuelves loco o simplificas todo. Y no lo sacas de contexto, ¿no? Siempre todo tiene Es muy difícil, ¿eh? Claro, es muy complicado, difícil. sobre todo si a lo mejor no tienes una formación previa, ¿no? O has tenido ya una experiencia, una base para poderte conformar a una personalidad un poquito más consistente o preparada para afrontar eventualidades de esas características, ¿eh? Claro, y ahí entramos en el tema que hoy vamos a tratar, que vamos a empezar por los circuitos de la conciencia, es decir, cómo respondemos. Hay respuestas que son muy primitivas, muy de animal, hay respuestas que son extremadamente consensuadas y al final, ¿cómo funciona el cerebro? Dependiendo de lo que nos está evocando, arrancamos con la primitiva, con la basada en la supervivencia, en el miedo, en lo básico, o podemos mediar con otra zona del cerebro que nos aporta racionalidad, ¿vale? Entonces vamos a ir describiéndola. Este libro, y sí quería decir, el libro se llama El Maestro del Corazón. A mí por el nombre la verdad que no me hizo mucho tilín, pero me lo regaló mi amiga Marta. Vale. Si Marta me lo regala es por algo. Marta, claro. Un saludo para Marta, por supuesto. Lo ha escrito una señora que se llama Annie Marquier, y esta señora es escritora y conferenciante y es la directora del Institut du Développement de la Personne. Eso significa Instituto para el Desarrollo de la Persona, que está en Quebec, en Canadá. Tiene mucha experiencia en campos de conocimiento como por ejemplo matemática, música, antiguas tradiciones espirituales y psicología transpersonal. Con lo cual es una persona que cuando explica las cosas tiene un conocimiento tan grande de otras disciplinas que abarca todo. Y a mí, por ejemplo, cuando se me, pues no sé, en algunos abordamientos muy espirituales, pues a una le sale el rasgo científico y dice, sí, vale, pero ¿dónde está la base? Bueno, pues esta señora es capaz de sintetizar muchísimos descubrimientos de la física cuántica, de neurología, de sabiduría antigua y de conocimientos bastante consensuados de psicología moderna. Entonces es muy revolucionario el libro, muy completo. ¿Recomendable? Recomendable, sí. Para mí desde luego ha sido... En un lenguaje muy técnico cualquiera puede llegar a él. No es especialmente técnico y además pone ejemplos. Tiene que gustar la materia, lógicamente. Para mí es interesante porque a veces aunque nosotros aplicamos tratamientos y aunque tenemos un marco teórico que nos explica cómo se llega a formar o almacenar determinadas informaciones en el cerebro, siempre es bueno complementar con conocimientos científicos que den más luz aún, ¿vale? No solamente quedarte con un solo, y de eso hablábamos el otro día, sí. Con una sola fuente de conocimiento, y en este caso a mí me parece bastante completa, y ella, para hablar por ejemplo de los circuitos de la conciencia, que es lo que vamos a tratar aquí, que es lo que media las respuestas del ser humano, se está basando en investigaciones de neurología, neurobiología, neuroquímica y campos afines, es decir, bastante completo. Cuando describe las zonas del cerebro, que son las que se activan, también lo hace de una forma bastante pedagógica. Las zonas del cerebro que son las que se activan. Las que se activan para responder. Oye, pues eso viene a colación también de un análisis que me hacían el otro día de una persona que había tenido dificultades también de tipo emocionales, sí, y que había encontrado la parte adecuada para activar esa parte del cerebro que han permitido que esté mejor. Ajá. ¿Y cómo la activar? Con medicación. Con medicación. Vale. Con medicación. Okay. Y ha funcionado bien. O está funcionando bien. Sí. Estamos hoy, ¿no? Mañana no sabemos lo que viene. Pero está funcionando bien. Sí, funciona bien, y aunque la medicación generalmente es un apoyo, ¿vale? Necesario, yo soy partidaria de cuando es necesario, porque es que no hace falta... ¿Es el último recurso? No, es como si te rompes una pierna, el hueso va a soldar, pero no te quieres entablillar la pierna, porque puede pasar que si no te la entablillas puede tardar más, puede haber otra fractura, te va a doler más y además puede soldar mal. Entonces para mí la medicación es ese apoyo, generalmente complementario, porque la medicación en este tipo de cosas pues tiene una intervención bioquímica, va a colocar a la persona en una ventana de tolerancia mejor, es decir, en una zona
que nos facilita poder trabajar, pero al final el origen no siempre es bioquímico, puede ser conductual o de modelos de respuesta. Entonces, para que una cosa no se repita y para que la persona deje de convivir con algo que le daña, tenemos que ir siempre al origen, y estar medicado es una buena fórmula con un buen profesional y un buen seguimiento para que la persona esté más preparada para tocar esas estructuras cognitivas, conductuales, neuronales, la podemos llamar como sea. No me parece mal para nada, ¿no? Qué bien habla esta chiquilla, pues la traemos aquí, Elena Rodríguez, nuestra psicóloga particular, que le recordamos a los oyentes que es la psicóloga que nos acompaña todos los martes a partir de las 12 del mediodía, que estamos en Onda Guanche Radio, Más que Palabras. Ella viene del Centro Tara Blanca, en las Palmas de Gran Canaria, que luego dará más detalle, dirección y número de teléfono. ¿Y que hoy estamos abordando, Elena? Hoy estamos abordando los primeros circuitos de la conciencia. Interesante. Oye, que si alguien quiere participar, tú que tienes mejor voz que yo, vamos a repetir el teléfono a los oyentes. 928 70 75 21. Perfecto, que podemos hacer un paréntesis en lo que estamos hablando y atender la llamada. Ok, venga, muy bien. Bueno, pues entonces el punto de partida de lo que vamos a tratar es que las investigaciones indican que no es el cerebro el que genera la conciencia, sino que por el contrario es el nivel de conciencia del individuo el que determina qué partes del cerebro van a ser activadas, ¿vale? Y aquí es donde... Eso es interesante, ¿eh? Sí, porque ahora veremos cuáles son los primitivos, pero no tiene nada que ver que el cerebro no responda con la amígdala que con el córtex, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a ir haciéndolo. Bueno, además tenemos que decir que el cuerpo reacciona de forma directa e indiscutible. Al observar los mecanismos físicos resultará muy útil para aclarar algunos fenómenos de la conciencia, ¿vale? Con lo cual estamos manejando respuestas corporales, sistema nervioso central y simpático parasimpático, es decir, estamos movilizando cuando respondemos a un estímulo todos estos mecanismos. Vamos a poner un ejemplo para que a lo largo de lo que es la explicación de los distintos circuitos, vamos a nombrar 3, nos sea más sencillo ver cómo responde la persona si activa uno, otro, ¿vale? Vale. Entonces, empezamos por... vamos a leer el caso de un señor ficticio, ¿vale? Que en este caso es... ¿Tienes ahí un chaparrón en los cascos? Sí. Venga, tú sigue hablando, yo te lo intento arreglar ahora, ¿vale? Vale. Que de vez en cuando se mete aquí el tiempo del sur y nos crea un poco de turbulencia, pero enseguida intentamos arreglarlo, ¿vale? Muy bien. Tú sigue hablando haciendo como que no pasará nada. Es complicado, pero vamos a intentarlo. Vale. Bueno, dice que tranquilamente tumbado en una hamaca del jardín, Joseph Lambert, aprovechando el sol de los últimos días de primavera, descansa leyendo una novela. De repente, a pocos metros de distancia, un perro empieza a ladrar. Sus sentidos registran todos los datos imaginables relativos a la situación, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un señor que está tranquilamente en la hamaca, en su casa, y de repente, ¡pac!, ladrido de un perro. ¿Cómo va a reaccionar esta persona? ¿Qué es lo que está pasando en ese cerebro? ¿Y qué circuito va a seguir esa información? Bueno, pues hay varios, ¿vale? Todo lo que se percibe a través de los sentidos, bien sea la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, se transmite al cerebro, ¿vale? Cuando tenemos un estímulo registrado por los sentidos, va al cerebro. ¿Dónde va? Pues a una zona que se llama tálamo. Bien, desde ahí la información es captada y podrá tomar diferentes caminos correspondientes a las distintas partes del cerebro que van a mediar en la respuesta. ¿Ok? Según el camino que se siga, una vez que haya pasado por allí, la percepción que la persona, en este caso el señor Lambert, tenga de lo ocurrido, va a tener una serie de reacciones físicas, emocionales y mentales más o menos adecuadas a la situación y que no dependen solo de lo que está pasando, ni mucho menos como la mente racional podría hacer creer. En realidad, ¿de qué depende la respuesta de la persona? Dependen sobre todo del circuito que vaya a usar para tratar la información, ¿vale? Con lo cual, mismo estímulo, señor en la hamaca, oye un perro, dependiendo de dónde vaya a derivar, en qué parte del cerebro, ese estímulo que está registrando va a tener
un tipo de respuesta distinta. Por lo tanto, nuestra percepción de la realidad no es necesariamente la realidad. Nuestra percepción depende directamente del circuito de conciencia que se utilice para percibir la realidad. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son esos 3 posibles circuitos que describen esos mecanismos y que van a determinar la calidad de las experiencias humanas. Ay, qué complejo, Vamos, sí, bueno, en realidad no lo es tanto. Y siguiendo el ejemplo, nos vamos a identificar. O sea, vamos a saber cuando nosotros estamos activando uno u otro, ¿vale? Entonces, vamos a ver, los mecanismos de la conciencia determinan esa calidad, las buenas y las no tan buenas, la calidad de la respuesta. Sí. Bueno, entonces, en la primera parte tenemos que considerar circuitos pasados y actuales que han sido adquiridos por el conjunto de la humanidad a distintos niveles. Es decir, nosotros hemos poblado la Tierra y necesitábamos un tipo de información básica como animales que asegurasen la supervivencia. No es casual que cuando vemos un león nos quedemos tiesos y pensemos que tenemos que salir corriendo porque nos va a comer. Sí. ¿Vale? Y eso le pasa a todo el mundo. Hay unas informaciones de especie que son fundamentales para la supervivencia y que las llevamos codificadas, ¿vale? Luego, en la segunda parte, pues hay circuitos en potencia, en vías de desarrollo, que abren el camino a un avance pues, excepcional del potencial humano. Y luego hay circuitos híbridos, ¿vale? Por lo tanto, hay un primitivo, uno, digamos, evolucionado, como persona, ser humano, racional, y hay otro híbrido, ¿ok? Pues entonces vamos a ver cómo estos circuitos juegan un papel fundamental en la vida cotidiana y como disponemos de las herramientas adecuadas somos capaces de modificarlos. Es decir, si estamos viendo que una situación nos está haciendo reaccionar de una forma extremadamente básica, y ahora veremos cómo reaccionaría este señor si se activase ese primer circuito, tenemos que ser conscientes de qué es lo que lo está originando y tenemos que saber que se puede cambiar, ¿vale? Entonces vamos a hablar del primero de los 3 circuitos posibles, que es el atajo primario, que le llama la señora Annie Marquier. El atajo primario porque además es el circuito más rápido de respuesta, ¿no? Y ahí es donde empezamos a entender por qué existe. Existe porque hay que sobrevivir. Hace muchísimo tiempo el ser humano primitivo necesitaba un sistema rápido y seguro. Cuando uno ve a un león que se lo puede comer, no se pone a razonar, sale corriendo. Se acabó. Acción-reacción. Total. Activación, se mandan todas las órdenes, el cuerpo está preparado para salir corriendo inmediatamente, sí, y ahí no se razona, ¿vale? Pues ese es el atajo primario. Entonces, en la época primitiva, el reaccionar de una forma u otra podía suponer en milésimas de segundo la diferencia entre vivir o morir. Casi nada. Claro. Pues bien, dado que todavía no se había desarrollado el córtex, digamos el córtex es esa parte selecta que nos diferencia de los animales, ¿vale? Esa parte donde reside esa racionalidad, esas funciones superiores. En ese momento todavía no estaba tan desarrollada, ¿vale? Y funcionábamos más con el otro. ¿Para qué sirve que exista todavía ese atajo primario, esa respuesta inmediata, de acción inmediata, rápida y segura? Bueno, pues el atajo permite que la información llegue de manera instantánea al sistema límbico, que es una zona concreta, ¿vale?, que está en la amígdala cerebral, nada que ver con la de la garganta, ¿vale? Estamos hablando del cerebro. ¿Y qué es la amígdala? Pues la amígdala es como una especie de cerebro dentro del cerebro. Llega la información de manera específica y se atiende, o sea, se calibra la información en esa zona del cerebro atendiendo a 3 principios fundamentales que aseguran la supervivencia, ¿vale? Son mecanismos en estado bruto, nivel primario de evolución, con lo cual llega la información y se analizan desde el miedo, o sea, puede haber un miedo que sirve, experimentar el miedo sirve para mantener la seguridad. De hecho, la gente que no tiene miedo, hay personas que no son capaces de experimentar el miedo y se exponen a situaciones que
pueden poner en peligro su vida. No son capaces de experimentar el miedo. Sí, del peligro. ¿Pero eso es una patología o que son más valientes que los demás? ¿O qué pasa? No, serían valientes si experimentasen el miedo y lo controlaran. Pero simplemente es como si estuvieran desconectados. El cable ese lo quitaron del enchufe. Vienen así de fábrica. Sí, con lo cual no es algo que sea especialmente adaptativo, porque si no experimentas ese miedo primitivo, no te pones a salvo. ¿Vale? Y aquí siempre estamos hablando de mecanismos primarios, de te como y te mueres. Claro, tenés que intuir eso y salir. Si te quedas ahí tan tranquilo mirando el león porque no te da nada de miedo, pues igual vas y te comes. Con lo cual no es muy adaptativo, Flor. Madre mía, pues sí que es peligroso eso, ¿eh? Luego, otro estímulo que llega directo a la amígdala, el instinto de reproducción. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Para asegurar la continuidad de la especie. ¿Vale? Aquí nos olvidamos del romanticismo, son, digamos, pues bueno, pues están ahí para hacerlo más llevadero, más bonito, para entrar al trapo, ¿vale? Somos personas muy refinadas, venga, vamos a celebrar San Valentín, pero aquí estamos hablando del instinto de reproducción, ¿vale? El que se puede ver en los documentales de National Geographic, que nosotros lo seguimos manteniendo. Lo que pasa es que... Nosotros los seres humanos. Sí, nos quiere parecer que no, pero sí. También, ¿no? También. Y luego, el tercer mecanismo primario en estado bruto de evolución es la protección del territorio. Y eso nos ayuda, como especie, a conservar un espacio de supervivencia. ¿Vale? Entonces son esas reacciones inmediatas, automáticas, o bien para mantener la seguridad, que es el miedo, o para la continuidad de especie, que es el instinto de reproducción, o para conservar un espacio de supervivencia, que es la protección del territorio. ¿Vale? Entonces, son estos los tres primeros principios. ¿Y cómo se trata la información que se recibe? ¿Vale? Cualquier nueva información que se recibe en este circuito. Pues en primer lugar, la información se registra, como hemos dicho, de modo instantáneo y a todos los niveles de la parte primitiva del cerebro. ¿Vale? Se graba de una forma precisa y completa e incluye todas las percepciones sensoriales, reacciones del cuerpo físico, de la conciencia, por primaria que sea, y por supuesto las acciones que se hayan llevado a cabo para asegurar la supervivencia. ¿Vale? Es una grabación automática, le da el play, le da el rec, que diga, y graba. La amígdala cerebral y el sistema límbico, ¿vale? Pues son los que, y ahí enlazamos con lo que estábamos diciendo, son depositarios de estas memorias, transmitidas de generación en generación. Por lo tanto, son memorias que van a originar una respuesta automática. Sin haberlas vivido, ¿no? Sin haberlas vivido necesariamente, están archivadas en esa zona cerebral y nos ayudan inmediatamente a no extinguirnos, ¿no? Son esas básicas. Y entonces podríamos decir pues, que vienen del inconsciente colectivo. Esto que suena así como tan friki, ¿no? A alguna gente, no es más que las memorias que tienen los animales. ¿Pero se graba solo ese tipo de información o se graba...? Se configura el cerebro, es decir, ¿por qué los animales saben que hay determinadas raíces que no pueden comer? ¿Porque lo han leído? No. ¿Porque se lo ha dicho su mamá? No. Lo llevan impreso en la información. Saben que eso no se come. Alguna vez la especie aprendió que eso ponía en peligro la vida y entonces se elimina. Qué curioso, ¿eh? ¿Por qué los animales automáticamente, cuando se ven invadidos en su espacio, reaccionan agresivamente? ¿No es el instinto eso? Claro, es algo así. Es esa información en la que no media raciocinio, está ahí configurada. Si está bien configurada, bien, pero si hay una información un poco complicada... Ahí es donde entraremos luego. Que un estímulo desencadene determinadas respuestas como si fuera una amenaza sin que realmente lo sea. Es decir, está grabado algo que a lo mejor no pertenece, o de hecho no pertenece al inconsciente colectivo, sino en esa parte del cerebro donde se graban, o vienes ya de fábrica con esas memorias, pero además se graban las primitivas tuyas. Puede ocurrir que en algún momento haya habido un estímulo, se haya procesado con esa parte del cerebro, tú hayas hecho una reacción inmediata, automática a ese estímulo que te pareció, por haber sido procesado ahí, una amenaza para la supervivencia, y esa manera de reaccionar se queda grabada, y cuando el cerebro de repente identifica algo parecido,
va a desempeñar, va a desarrollar exactamente la misma respuesta que fue grabada, ¿vale? Ahí es donde están esas respuestas que pueden ser desadaptativas, porque realmente reaccionaste como si hubiese un peligro para la seguridad, y a día de hoy reaccionas a otros estímulos que no están poniendo en peligro. De la misma manera. Efectivamente. Y se puede corregir. Exactamente. Eso es lo que intentamos hacer, sí, reprocesando, ¿no? Bueno, pues entonces, pues esto viene del proceso evolutivo de la humanidad. Y de este tipo de conocimientos, el ser actual, o sea, el ser humano actual, pues sigue portando. Algunos fueron atacados y comidos y otros no, ¿vale? Pues al final salimos nosotros. Somos el resultado final de la evolución. Somos casi que los supervivientes. El último, sí. Con lo cual toda esa información la llevamos codificada y hemos sido capaces de llegar hasta aquí. O sea, hemos nacido, existimos, por algo será. Somos el último eslabón de la cadena y estamos aquí. Entonces, pero no el perdido, ¿no? No. Y si no, igual nos tenemos que encontrar. Sí. Entonces son memorias muy muy valiosas y están vinculadas a situaciones de peligro, ¿vale? Y la manera en la que había que reaccionar en su día para sortearlo, ¿vale? Entonces para tener una respuesta inmediata tiene que haber un procesamiento rápido y disponible en cualquier momento, ¿vale? Pues ese es el que se encarga entonces de la amígdala. Entonces, si vemos cuál es el mecanismo de supervivencia en acción, pues se presenta una situación nueva, la amígdala no se va a entretener en analizarla con detalle para tener una visión clara, consensuada, precisa, sino va a responder con urgencia y va a hacer frente a cualquier riesgo, cualquier posible riesgo. Con lo cual, es una percepción muy rápida y burda de la situación que se limita a escanear si existe alguna similitud, por remota que sea, entre esta y alguna de las memorias pasadas, ¿vale? Es un escáner de forma inmediato. automática, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si de repente identifica que existe similitud, envía inmediatamente al cerebro una serie de reacciones automáticas idénticas a las que se tuvieron en la situación pasada y que sirvieron para asegurar la supervivencia del individuo. ¿Qué pasa? Que este tipo de reacciones, procesadas así, no siempre son acertadas. No. A veces resultan demasiado excesivas, ¿vale? Pero permiten que esa parte del cerebro dé órdenes y esté atenta a cualquier riesgo. Y además en esas condiciones no se dispone de otros medios ni de tiempo suficiente para tener una percepción más clara de la realidad, ¿vale? Con lo cual es un mecanismo que puede activar las reacciones físicas en milésimas de segundo. En milésimas. Se asusta un poco. Podemos comparar, por poner una comparativa que no sé y entenderlo mejor, pues en cierta medida se puede comparar con la reacción que tienen los animales. Y por ejemplo, si yo me acerco a una ardilla, aunque tenga muy buena intención, la ardilla huirá casi con toda seguridad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la memoria de esa ardilla está grabada que representa un peligro potencial. Entonces, ¿es la realidad? No, porque mi intención no es matar a la ardilla ni comérmela, es jugar con ella, ¿vale? Esa es la percepción que ella tiene, en cambio, es que es una amenaza. Entonces, podemos ver cómo la interpretación de ella es una, la mía es la otra, y está mediando su respuesta por cómo su cerebro está utilizando esas memorias que están archivadas previamente. Qué curioso, ¿eh? Es verdad. Tengo que excluir de estas ardillas unas que hay en el sur de Fuerteventura, porque yo no sé quién lleva una ardilla, o me imagino que serían más de una para reproducirse, y hay un montón de ardillas por la zona de Morro que vienen porque comen. O sea, esas han aprendido, han decodificado la información de amenaza a hombre y ya no se asimilan con la comida. Sí, se acercan y son de comer. Una excepción que rompe la regla. Sí, no es lo habitual. No es lo habitual, y tiene que ser curioso eso. Sí. Entonces nada, así es como funcionamos este circuito, es como se funcionaba en su día, como los seres humanos primitivos pues funcionaban con esas reacciones rápidas muy primarias,
y que procedían de una percepción imprecisa de la realidad, es decir, de lo que la amígdala concluía, determinando fundamentalmente si era o no una amenaza para la especie, ¿no? Era el modo más inteligente de actuar que teníamos en aquel entonces y de hecho cumplió su función porque estamos aquí, ¿vale? O sea que estaba bien coordinado todo ese trabajo interno. Claro. ¿Qué ocurre? Que en principio esa manera tan primaria de conducirnos ya no nos concierne de una forma tan directa. Al menos no deberíamos ser todavía tan básicos, ¿no? Es cierto que en algún caso excepcional pues nos podemos encontrar amenazas reales, situaciones que nos amenazan de muerte y que hacen que se nos activen esas memorias más antiguas. Por ejemplo, si tras un accidente de avión se encuentra uno solo por la noche en plena jungla, el simple crujir de las ramas puede hacer que nos resurjan esas memorias primarias. Cruje la rama, hay un depredador que nos va a comer. Una amenaza. Sí. Entonces, la persona que está por la jungla después de ese accidente pues estará alerta y dispuesto a huir o a defenderse. Entonces, si un tigre se lo va a comer, la parte racional y lógica del córtex, ¿vale?, no le va a ser de ninguna utilidad. O pone en marcha el circuito primario y sale por patas, ¿vale?, para entenderlo. O aunque tengamos unos circuitos muy inteligentes, son más lentos y en este caso tenemos que usar esos circuitos rápidos y eficaces, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el mundo en el que estamos viviendo, situaciones de este tipo pues ya no son un problema cotidiano, ¿vale? Ya no estamos viviendo desnudos en la selva. Y en el caso de la persona que estábamos poniendo en nuestro cuentecito para entenderlo, ¿no?, que era el señor que estaba cómodamente en la tumbona, pues en un principio pues tampoco tendría por qué desarrollar una respuesta que fuese primitiva con un ladrido, ¿no? Vivimos en un mundo civilizado, pues tenemos trabajo, familia, responsabilidades, proyectos, o sea, una vida social normal. Y entonces los desafíos que la sociedad nos pone ahora, aunque ya no son los de la selva, es cierto que no son menos reales, o sea, seguimos teniendo desafíos. Y en todo momento nos están llegando al cerebro multitud de informaciones que debemos dar, que debemos tratar. Es decir, de alguna forma tenemos que discernir con qué parte las vamos a procesar. Entonces, ¿cómo se reacciona en este nuevo contexto? Cómo ha evolucionado la conciencia a partir del funcionamiento primario que acabamos de nombrar ahora, ¿no? Cómo vamos analizando las nuevas condiciones de vida en el mundo en el que vivimos ahora, siglo XXI. Entonces ahí entraríamos en el segundo circuito, que sería la respuesta inteligente, el nacimiento del ego mental, emocional, el libre albedrío, o sea, ya es una evaluación más detenida que nos permite escoger posibilidades, ¿vale? Ya no es esa reacción instintiva básica, primaria y rápida, estaríamos entrando en otro circuito. Entonces, bueno, no sé si... ¿Qué hora es? A mí se me ha ido el tiempo, que me tienes aquí embelesado, ¿eh? Bueno, vamos a prolongar unos minutitos más, ¿no? Vale, podemos seguir empezando a hablar de este circuito y el martes que viene pues seguimos, ¿no? Recordamos que son 3 circuitos, ¿vale? Hemos abordado el primero. El primero, el atajo, el rápido, el primitivo, el instintivo. Ahora estamos con el segundo, que sería la respuesta inteligente, ¿vale?, la racional. Y recordamos que hay un tercer circuito, que es un híbrido, ¿vale? Que el tercer circuito es como el perfeccionamiento o el desarrollo del segundo, ¿vale? Entonces el segundo sigue siendo otro circuito que no es, digamos, el más evolucionado. Es más evolucionado que el primero, más vinculado con la capacidad racional del ser humano, pero hay un tercero, ¿vale? Que el tercero sí es cierto que hoy no llegaremos, pero bueno, vamos a hablar del segundo. Entonces, el segundo circuito de la respuesta inteligente, bueno, tenemos que entender que durante miles de años el ser humano ha estado desarrollando otra parte del cerebro, independiente a la amígdala, que se llama córtex o corteza cerebral. Y ahí es donde se supone que reside
la inteligencia mental o al menos cierta inteligencia, ¿vale? en la corteza cerebral. Relativamente reciente, o sea, todavía se supone que seguimos perfeccionando, ¿vale? Ha dado origen a otro tipo de conciencia, a otro modo de percibir la realidad, y es la que ha permitido, entre otros factores, la aparición de la autoconciencia y lo que algunos llaman el ego, ¿vale? El darnos cuenta de nosotros. Así pues, con el tiempo se ha ido construyendo un segundo tipo de circuito que puede ser utilizado por el ser humano del mundo moderno, que ya es más desarrollado. Entonces, en este caso, la información registrada por los sentidos, después de haber pasado por ese cerebro principal, el básico, que es la zona del límbico, se transfiere a la corteza cerebral. O sea, el límbico no va a gestionar la respuesta, se transfiere a la corteza cerebral, que es la parte más desarrollada del cerebro y que debe tomar el control de la situación según sus propios criterios de percepción. Por lo tanto, su función es analizar lo que ocurre con más detalle, con mayor claridad y más inteligencia, y por tanto de modo más objetivo, y a partir de esa percepción moderar, adaptar o incluso inhibir por completo las reacciones primarias que proceden de la parte límbica. Por lo tanto, la corteza cerebral no debería, en principio, no debería dejarse llevar por reacciones primarias, que son esas que son más emocionales y más irracionales, y que decíamos que eran, bueno, pues aquellas reacciones de temor, estrés y supervivencia, que están basadas en similitudes aproximativas del pasado que ha guardado la amígdala y que se tienden a reactivar, con lo cual se supone que una vez llegada la información al córtex no va a ser instintiva y de supervivencia, va a ser más elaborada. Entonces, el ser humano se supone que dejaría atrás el aspecto instintivo y emocional y empezaría a funcionar como alguien racional y objetivo. La parte instintiva del cerebro no debería ser utilizada más que como un potencial de energía al servicio del córtex inteligente, de modo que las reacciones puedan ser las más adecuadas. Muy bien, ¿qué ocurre aquí? Que estamos viendo que esta manera tan, pues no sé, armoniosa de respuesta es lenta, es más lenta, sí. ¿Vale? Entonces, siempre más lenta depende de la persona. Sí, ya una vez saltado el límbico ya empezamos a ralentizar, porque se supone que es una percepción más exacta, necesita un procesamiento de la información distinto y en efecto, bueno, pues en el córtex la información es analizada y tratada por innumerables circuitos nerviosos, lo que hace que se vaya afinando, pero al mismo tiempo reduce la velocidad en comparación con la del primer circuito. Y yo propongo que lo dejemos aquí, dejamos la miel en los labios. Bien, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Seguimos avanzando el martes que viene. Claro. Y vamos a ver cómo ese señor que está tumbado tranquilamente va a reaccionar usando uno u otro nivel de conciencia, uno u otro circuito cerebral, para que veamos cómo son nuestras reacciones. ¿Tú crees que lo podremos completar con la presencia de Cristina? Ay, sí, a ver, claro. Ella también domina bien ese tema. Sí, y todos los circuitos de aprendizaje. Al final se trata de saber lo que tenemos en el cerebro, lo que hemos guardado, para entender por qué medía de una forma u otra, qué mecanismo, porque nos está dando la información de cómo estamos percibiendo el mundo. Entonces es fundamental saber cómo se procesa y desde qué parte estamos procesando. Oye, antes de despedirte, Elena, me gustaría que dieras una pequeña pincelada por una cuestión que nos ha sacudido brutalmente ayer, ¿no? Y es el asesinato de un profesor en Barcelona a manos de un alumno que con una ballesta primero disparó a una profesora, hablamos de un niño de 13 años, y posteriormente con un machete pues asesinaba a un profesor que había acudido en ayuda de la profesora. El menor, que ha herido a otras 4 personas estudiantes de un instituto, ¿vale? Sus compañeros lo describen como una persona introvertida
y aislada. Estamos hablando de 13 años. Sí. Hombre, evidentemente... ¿Dan algún dato más? Bueno, los datos que da es que hasta ese momento no había tenido ningún problema. No había tenido ningún perfil psicológico o psiquiátrico que pudiera dar alguna pincelada de por dónde podían ir los acontecimientos, y claro, ha causado estupor, ¿no? Porque... Claro, no, desde luego. No sé si lo que quieres, en mi opinión, en cuanto al perfil, sin saber mucho más, no sé qué decir. Lo que está claro es que, o bien, creo, sospecho que pudiéramos estar hablando de... Y es que es un poco arriesgado sin saberlo, pero